Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el periodista Américo Zambrano, un periodista galardonado que escribe en Hildebrand en sus 13 y acaba de publicar Nuestros Muertos. Un libro que confieso todavía no he terminado, pero que estoy enganchadazo porque es un extraordinario trabajo de investigación sobre las masacres, con mucha información y muchos testimonios. Américo, bienvenido y Bienvenido. felicitaciones. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Antes de empezar sobre el libro, quiero comentarte o confesarte que yo cuando leo Hildebrand en sus 13, me voy primero a la columna de Hildebrand, leo la entrevista central de Rebeca Diz y tus crónicas. Muchas gracias. Y, y Muchas dejo, gracias. y dejo para el final, o recorto, el pendegrama que también es Es lo más interesante. Es lo más... una pera en dulce, una pera en dulce. Bueno, Américo, Muchas cuéntame, gracias. ¿cómo así se te ocurre iniciar esta súper investigación sobre las masacres? Bueno, yo venía cubriendo el tema, Ujú. desde Sí. que, digamos, empezaron las protestas en Hildebrand, Ujú. como lo han hecho también otros medios, como IDL Reporteros, Ojo Público, La República, ¿no? Han habido algunos, pocos medios que, digamos, Sí. hemos tocado el tema, pero debido a nuestra Eso te iba a cobertura. decir, eso te iba a decir, no todos los medios. No, 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 el tema fue un gran ausente en la televisión, ¿no? En los dominicales, por supuesto. Mm. Pero digamos que el cubrimiento de este tema, que es un tema muy importante que ha marcado a este gobierno, es mucho más profundo, ¿no? Es mucho más extenso y a veces la cobertura semanal, en este caso del semanario de Hildebrand, no permitía profundizar, ¿no? Lo Ujú. suficiente. Entonces conversé con Jerónimo Pimentel, el director de Penguin Random House, que tuvo la generosidad de aceptar de buena gana, de manera inmediata, esta idea y empezar en este proyecto que nos iba a mediar. Jerónimo debe haber visto esto y dicho, pero de todas maneras. ¿Ah? Y bueno, demuestra Gran trabajo. mucha valentía también de parte de él, ¿no? Pues es un tema difícil, como lo conversamos al inicio, no muchos medios lo han tocado, pero él tuvo el coraje digamos, de apoyar esta idea y brindarme todas las facilidades para poder realizarla, ¿no? Bueno, Jerónimo ya tiene calle en estas cosas controversiales. Sí, Tú contabilizas desde un inicio, entre el 7 de diciembre del 2022 y el 20 de febrero del 2023, se registraron 1.327 protestas, 882 movilizaciones contra el gobierno, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones y plantones en diversas regiones del país, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo. Y luego te preguntas qué hicieron Boluarte y Otárola para controlar la actuación en el terreno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Cómo reaccionó la presidenta cuando se enteró de las primeras muertes en diciembre del 2022? ¿Qué medidas posteriores adoptó para identificar y castigar a los responsables? ¿Los soldados y efectivos policiales actuaron a espaldas de sus comandos? ¿Llegaste a sí. responderte todas esas preguntas? Sí, sí, sí. El libro intenta absolver esas y otras interrogantes, ¿no? Porque la pregunta central digamos, si en efecto la presidenta hizo algo para evitar las muertes, ¿no? Para evitar que estas muertes se produjeran en el tiempo, además, porque no estamos hablando, Pedro, de un hecho fortuito, de un solo incidente, ¿no? Exactamente. Probablemente cuando empezaron las protestas, empezaron por Apurímac, por la tierra de la presidenta. Digamos, el gobierno todavía estaba recién formándose, no había gabinete,
podría hasta cierto punto entenderse el desorden en la respuesta. Pero luego de Apurímac vino Arequipa y luego La Libertad y luego Ayacucho y luego Juliaca y también Pichanaki y la respuesta del Estado siempre fue la misma, Ujú. siempre violenta, ¿no? Siempre fue desmedida, ¿no? Y las El, muertes, el patrón fue el mismo, el dirías tú. patrón ha sido el mismo Sí. a lo largo de 2 meses y un poco más y en diferentes ciudades, ¿no? Entonces no hablamos de un hecho aislado, hablamos de un patrón, de una forma de respuesta violenta, excesiva en el uso de la fuerza, que, digamos, obedece a otras características, ¿no? No a un hecho aislado, El sin lugar a rol, el rol de Otárola, ¿cómo lo describirías? Bueno, el rol de Otárola es decisivo, incluso más decisivo que el de la presidenta, porque para empezar, Otárola era el ministro de Defensa cuando ocurrió lo de Ayacucho, Ujú. luego el premier, pero los entrevistados entre exministros y ministros con los que he conversado para el libro son, digamos, muy claros al señalar que quien mandaba, quien tomaba las riendas, quien decidía lo que se hacía en los consejos de ministros era el señor Otárola, por supuesto, ¿no? Incluso el señor Raúl Molina, que era jefe del gabinete Mm. de asesores de la presidenta, cuenta que a veces quedaba con la señora Boluarte digamos, en algún tipo de postura un poco más tratando de bajarle los decibeles al tema de la mano dura y de pronto Otárola entraba al despacho de la presidenta y le hacía cambiar de opinión, ¿no? Y estas, digamos, declaraciones sobre el comportamiento del ex premier se repiten, ¿no? El ex premier enfrentándose al ministro de Justicia porque el ministro de Justicia de ese momento, el señor Tello, digamos, propuso darle un apoyo solidario, económico a los familiares de las víctimas y al premier no le gustó eso, luego lo sacaron al ministro de Justicia, tampoco le gustó la actuación del procurador de ese momento y pidió explicaciones sobre por qué el procurador está haciendo tantas preguntas o por qué está enviando tantos pedidos para que la fiscalía investigue. Otarola estaba en todas las decisiones y es, digamos, un personaje central en los hechos que ocurrieron, ¿no? Eso es muy claro. Tú subrayas iterativamente que ha solicitado insistentemente entrevistas con Dina Boluarte y con Otárola, pero nunca te respondieron o simplemente te dijeron que no iban a hablar para este libro. Has Sí, sí. entrevistado a más de 100 personas, pero hay una en el capítulo quinto que tú mencionas, o acabas de mencionar, que fue quien fue el jefe de gabinete de asesores de la presidencia de la República, Raúl Molina Martínez, ¿no? Quien habla, digamos, dando su nombre, porque hay un montón de testimonios que prefieren guardar la reserva para evitar algún tipo de represalia. Y Raúl Molina cuenta una serie de cosas, de datos así de corral que son sumamente sintomáticos Mm. de cómo operaba la cosa al interior de Palacio de Gobierno. De tus conversaciones con Raúl Molina, ¿cuáles son las que se te han quedado más grabadas? El caos, para empezar, ¿no? El Es despelote el interno. pelote total. El despelote total, la falta de una estrategia. Nadie sabía qué hacer porque cuando se tomaban decisiones, como te indicaba hace un momento, Otárola las cambiaba. Este, y básicamente los asesores o los altos funcionarios tenían que llevarse bien con Otárola para que la cosa funcionara. Pero lo que más me llamó la atención, Pedro, es los esfuerzos que hizo Molina para reencauzar el tema hacia Mm. un diálogo que nunca se produjo, porque en los hechos la presidenta decía, sí, mira, vamos a tratar de dialogar con los responsables regionales, pero eso nunca ocurrió, y nunca ocurrió porque a pesar de los intentos de Molina de llegar a un acuerdo, todo se iba al tacho debido a que el gobierno seguía con el discurso del terruqueo, seguía con este discurso agresivo, de etiquetar a los manifestantes como subversivos o como
narcotraficantes o mineros ilegales, o las balas Dum Dum o los ponchos rojos. Siempre había Mm. un cuco ahí, y la negativa de la presidenta además a expresar pues, un perdón claro hacia los familiares de las víctimas. Todo eso era leña al fuego, ¿no? Y todo eso hizo que las protestas continuaran, que la población siguiera manifestándose, hizo crecer el descontento y evitó que se solucionara el tema de una manera más rápida, ¿no? Te mencionaba a Entonces, Molina porque Molina es uno de los personajes que aparece en esta sí, historia dramática y de terror, sí, que guarda cierto sentido común, ¿no? Cierto cable a tierra sí, sí, que sí, le hace proponer a la presidenta algunas cosas súper sensatas, súper pero sensato. que Boluarte se zurra en ellas porque entra Otárola, como dices tú, y efectivamente la hacía cambiar de opinión. Como el adelanto de elecciones, Por ejemplo, que no, esa me pareció genial. que además quedó en nada, Pedro, porque la Sí, presidenta se hizo la loca con respecto al adelanto de elecciones, y le echó la culpa al Congreso y listo, el tema mm, murió, ¿no? Y luego salió la famosa frase, acá nos quedamos hasta el 2026 sí. y se acabó, ¿no? Pero sí, Molina hizo los intentos porque él es un experto en resolución de conflictos, para eso lo llamaron, para asesorar a la presidenta, pero no lo dejaron trabajar y quedó, su trabajo quedó en buenas intenciones, ¿no? Él es un personaje que tiene bastante inteligencia y además que es como un Quijote, ¿no? Tratando de solucionar algunas cosas, pero él entendió, yo lo he percibido, que no iba a durar mucho tiempo como en efecto ocurrió, ¿no? Bueno, Duró de hecho hay un momento muy en poco. en el que se entra al despacho de la presidenta y él le dice, ya fui, ¿no? O sea, Claro, no, claro, hasta aquí claro. nomás. Porque además hay una anécdota muy divertida en el cual él le dice, Gricas Ayaz, que en ese momento era la asistenta, la secretaria, no queda muy bien, muy claro el papel de Grica en el Palacio de Gobierno, ¿no? Que Pero era como una tampoco quiso hablar conversación, contigo. no, Ah, sí habló, hablamos por ya. teléfono, pero no, ella dijo que no quería hacer ningún comentario contra la presidenta, ¿no? Ya. Pero, Grica le dice, ¿no? Oye, Otárola va a ser elegido premier, hay que impedirlo, ¿no? Ese hombre es un hijo de puta, Sí, ¿no? y Molina habla con la presidenta y le dice, a ver, existe la posibilidad de plantear alguna otra alternativa, porque, digamos, Otárola ha tenido un discurso muy fuerte, nombrarlo premier, el mensaje que va a dar el gobierno va a ser el equivocado. Y la presidenta le dice, bueno, sí, a ver, que continúa, sigue con tus gestiones. Y durante algunas horas el señor Molina se embarca en una tarea de buscar a una posible alternativa, un plan B para Otárola. No lo encuentra, tenía una candidata, no me quiso decir quién era la candidata mujer, y cuando de pronto se da cuenta que ya Otárola estaba armando el gabinete, se encuentra a Chávez Cresta en la PCM y le pregunta, ¿y tú qué haces acá, no? Y Chávez Cresta le dice, bueno, es que yo voy a ser el ministro de Defensa. Y Raúl Molina dice, ah, ya, bueno, si va a ser el ministro de Defensa, eso significa que Otárola ya está armando su gabinete y él Claro. va a ser el primer, ¿no? Y entonces va donde la presidenta y le dice, yo ya fui, ¿no? Y ella le dice, sí. Y otro ministro me dice que Raúl Molina fue muy ingenuo porque la presidenta lo estaba paseando, ¿no? En Mm. realidad. Otárola era el que manejaba las cosas. Él iba a ser el premier, Dina Boluarte confiaba en él y él era el que le solucionaba los problemas, ¿no? Entonces, cualquier gestión en la vía contraria iba a ser un imposible, ¿no? Ahora, hay cosas también pintorescas, y a la vez chocantes que tú cuentas en tu libro Nuestros Muertos, que la presidenta sacaba su, ¿cómo se llama? No es ser. Su lima de acero y se limaba las uñas y se maquillaba en las reuniones con los ministros cuando se estaban discutiendo temas tan delicados como el conteo de muertos durante las manifestaciones, como que tú dices, oye, qué frivolidad, ¿no?
Sí, también se le leían algunos, o sea, se le entregaban PDFs que ya no leía, o de pronto se llegaba a un acuerdo con ella sobre alguna declaración que tenía que dar, pauteada por la Secretaría de Prensa e Imagen. En ese momento estaba dirigida por Susi Sato. Susi Sato coordinaba con el señor Raúl Molina para, en fin, algún tipo de declaración pública, y la presidenta salía de pronto con otra cosa absolutamente distinta, lo que ponía, digamos, en patas arriba a todo el equipo de comunicaciones. Por ejemplo, esto de las balas de Undún, ¿no? Mm. Yo he indagado mucho al respecto de dónde salió, ¿no? Y he hablado con oficiales de la policía, y ellos aseguran haber visto esos informes, pero pruebas no había. Yo cuando he hecho la pregunta a la señora Susi Sato respecto a si ella conocía de antemano el asunto de las balas de Undún, Susi me dijo que no, que ella no, que le sorprendió escuchar lo de las balas de Undún. Y Susi le pregunta a Roberto Lo de los More ponchos rojos que fue la misma declaración con la prensa extranjera. No, y no, no, la Susi Sato camarada se Vilma. pregunta. No, no, se preguntaron de dónde salió y nadie sabía. Probablemente un militar, un policía se lo dijo, y Boluarte lo soltó en plena conferencia con los periodistas extranjeros, sin mostrar ninguna prueba, por supuesto, ¿no? Y luego se olvidó o quiso olvidarse, y luego cambió, y ya luego en Pichanaki dijo que no es la gente la que se ha matado entre ella misma, ¿no? Ujú. Siempre ella ha ido variando de discurso y de declaraciones, ¿no? Sin, digamos, hacer un mea culpa sobre lo que ella misma ha dicho permanentemente, ¿no? A lo largo del Ahora, tiempo. un informe que salió publicado en Hildebrand en sus 13, y tú mencionas acá, en el que se indica a las fuerzas del orden que van a enfrentar eh, un operativo antiterrorista contra la facción de Sendero del Braem, ¿no? ¿Eso en qué momento se divulga internamente entre las fuerzas militares y policiales? El doce de diciembre. Ese informe, en realidad son dos, que básicamente arriban a lo mismo. Sirvieron de sustento para la primera declaratoria de emergencia, ¿no? Pero Pero es esos una cosa, informes, salgan a matar, ¿no? Salgan a disparar. por supuesto, yo lo que sostengo en el libro es que no se necesitaba de una orden expresa, ¿no? De que vayan digamos, a eliminar a los manifestantes, ¿no? Eso no existe. Lo que existe es esto, precisamente, un terruqueo, una estigmatización de las protestas. Es decirle a los efectivos policiales y militares que los manifestantes son o terroristas o narcos o emisarios de los ponchos rojos, qué sé yo, y darles un fusil, Mm, porque los policías y los militares han salido con fusiles. exacto, de Los largo militares alcance. con fusiles Galil y los policías con AKM, no solo en Juliaca, en otras regiones también. El resultado iba a ser el que ocurrió, evidentemente. Hay una En- parte que me hizo evocar, no sé si tú has visto el documental de Michael Moore sobre las Torres Gemelas, Ujú, en el momento que George Bush, hijo, se entera cuando está dando una charla en un nido, ¿no? Y se le acerca un agente del servicio secreto y le dice al oído, acaban de tumbarse una de las Torres Gemelas, y Bush se queda como petrificado, ¿no? Y no ujú. reacciona. Y tú cuentas una cosa que me evocó eso, y que es el momento cuando, Juliaca. no, Molina cuenta que el ministro de Defensa se le acercó a Boluarte Mm. para susurrarle al oído, No, él presidenta, se le acerca. Molina se le acerca. Molina es el que se acerca, y dice, Sí. presidenta, hay 7 muertos en Puno. Y Boluarte dice que abrió los ojos, sus labios se crisparon en una mueca de espanto, sin embargo, no se levantó de la silla ni interrumpió la sesión, y se quedó en su asiento, petrificada, o sea, igualito que Bush. ¿Ah? Claro, claro, no, no, no. Y más tarde dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y ahí es cuando Molina le plantea 3 escenarios, digamos, Sí, sumamente razonables, y la otra simplemente se zurra en ellos. se zurra, se zurra, se zurra. Se zurraba en todo, Pedro, en las investigaciones internas, en su responsabilidad como jefa suprema de las Fuerzas Armadas en castigar
o sancionar a los responsables, a las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la policía, a promover investigaciones, digamos, eficientes, a declarar a la fiscalía, porque ella se comprometió, digamos, a colaborar con la fiscalía y en los hechos eso no ocurrió, porque cuando fue citada por segunda vez se negó a contestar Ujú. las preguntas, las 47 preguntas de la Procuraduría, bajo el argumento de que ella ya había dicho lo que tenía que decir y no iba a declarar más. Y nunca ha habido un ánimo de esclarecer el asunto, lo que ya, digamos, va configurando una suerte de comisión por omisión, ¿no? Un entorpecimiento de la verdad, un encubrimiento. Ahora, el Es- rol de la fiscal de la Nación, actualmente suspendida, Patricia Benavides, ¿qué te pareció a La, ti la, en el la, marco la- de la fiscal, de las sí, masacres? la fiscal ha jugado con la presidenta durante muchísimos meses, ¿no? Mm. Cuando empezaron las investigaciones, la fiscal de la Nación decidió que los casos sean vistos por fiscalías provinciales. En Puno no había ni siquiera una fiscalía de derechos humanos. Hablamos de fiscalías que no necesariamente tienen todos los recursos ni el Sí, claro. personal para investigar hechos tan grandes como los ocurridos. Como te comento, en Juliaca no había derechos humanos, el caso lo vio una fiscalía común en un determinado momento. Esto ocasionó numerosos problemas en un inicio, como el recojo oportuno de las evidencias, ¿no? No se realizaron, no hubo incautación de armas, no hubo pruebas de absorción atómica al personal militar y Ujú, policial, lo que, digamos, es importantísimo para poder probar quienes realizaron disparos en un juicio. En Juliaca hubo hasta 5 cambios de fiscales en un lapso de 6 meses aproximadamente. Cada uno no vio prácticamente nada y lo único que ocurrió fue que las diligencias se retrasaran y no se llegara a ningún tipo de conclusión. Luego, en abril de 2023, la fiscal de la Nación crea un equipo especial en Lima y decide que todos los casos que, mal que bien, estaban avanzando, ujú. algunos más lentos que otros, pero ahí andaban en provincias, todo pase a Lima. Todo pasa en Lima. Las diligencias comenzaron a hacerse de manera virtual. Hay que entender que muchos familiares no tienen los recursos para Obvio, viajar, gente obvio. muy humilde, que no tiene dinero para tomarse un bus y venir a Lima. O lo hizo Entonces, por torpe, por indolente, o yo creo que hubo una clarísima negligencia, Así es, que lo único que hizo fue retrasar las así investigaciones es. y en realidad jugaba con la posibilidad, como un arma, de la denuncia constitucional contra Boluarte y Otárola, porque, digamos, ella finalmente la presenta cuando Claro, Villanueva cambia, ¿no? a eso quería llegar. ¿Cómo interpretas tú eso? Porque la fiscal Benavides y Boluarte y Otárola han jugado en pared todo el tiempo en Sí, las supuestas investigaciones que no fueron sí, tales. sí. Y de pronto, cuando ella está ya en una situación de riesgo porque la van a suspender, se va contra Boluarte y Otárola. Bueno, para empezar, Pedro, ese documento que es voluminoso estaba listo ya, Así ¿no? es, así es, Estaba listo, eso no se hace de un día para otro, así es. porque, ¿no? Eso ha estado listo y esperando su momento, porque, digamos, lo que me parece que la señora Benavides ha buscado desde un comienzo es su permanencia y su continuidad en el Ministerio Público, ¿no? Entonces necesitaba el Congreso, por un lado, para lograr sus objetivos y su reelección, y necesitaba también, de cierta manera, al gobierno, porque el gobierno, digamos, es un aliado del Congreso, ¿no? Entonces ella, para el público y para la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la fiscal Benavides dijo, yo me comprometo a hacer investigaciones profesionales, céleres, serias, tenía un discurso hacia afuera, pero hacia adentro se entorpecían los procesos, se alargaban las diligencias mientras se armaba una denuncia para utilizarla en cualquier momento, ¿no? Es lo que ha hecho en el Congreso la fiscal, es esta suerte de canje de votos por impunidad, Ujú. canje de poder por impunidad, arreglos por impunidad. Si no te denuncio, ¿no? Con eso ha estado jugando, me parece, Benavides también en este caso, ¿no? ¿Cuánto te ha tomado en tiempo escribir este extraordinario libro, que es un documento, yo creo que imprescindible, Nuestros Muertos? Bueno, no mucho, 6 meses aproximadamente. He tenido que correr, mientras hacía mi trabajo en Hildebrand. Mm.
Y, y yo debo decir también que el trabajo que han desarrollado otros medios como Ideal Reporteros es valioso, el trabajo que hizo, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos, todo eso ha servido, digamos, como un soporte documental para seguir, ¿no? Pero sí, aproximadamente 6 meses. Pero lo has enriquecido con estos 100 testimonios, Sí, sí, que, me parece que que el objetivo. le da, este, lo que decías tú al inicio, ¿no? Te da una idea del caos, de la anarquía, del tongo interno dentro de Palacio para ver cómo enfrentaban este asunto. Sí, y también lo que busqué desde un primer momento era narrar cómo ocurrieron los hechos con respecto a los fallecidos, ¿no? Porque a veces en nuestro trabajo periodístico, cuando contamos de muertes, lo hacemos tan de manera sucinta, Sí. eh, no hay detalle, no hay mucho drama. Los periodistas a veces nos olvidamos de entender, de conocer y de entender, ¿no? Y yo al menos he tratado de hacer eso en este caso, digamos, conocer el drama familiar de cada persona, hablar un poco de los fallecidos, qué hacía, Mm. dónde se encontraba, cómo murieron realmente, ¿no? Y me parece que eso ayuda bastante también. Hace poco entrevistaba a Rodrigo Salazar del Consejo de la Prensa Peruano, peruana, que había hecho un trabajo también que me parece súper importante sobre los niños asesinados durante las matanzas. Este, ya esto se va a convertir, presumo que en una suerte de género, porque Género policial, policial político. policial político y de derechos humanos, Sí, claramente, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, que hay otro Claramente. género, judicial político también, ¿no? Ah, bueno, también, también. Uf, ese también es así de extenso. Extenso, extenso, sí. Pero sí, sí, hablamos de casos de derechos humanos. Hablar de casos de derechos humanos en el Perú, Pedro, imagínate, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, fue el hecho de que los militares que estuvieron en Ayacucho hayan salido de los Cabitos, ¿no? Sí, Que ese sí, sí, cuartel, sí, digamos, eso fue bien fuerte. imagínate, ¿no? Mm, Siguen apareciendo los esqueletos hasta ahora, mm. tantos años después en los Cabitos. Y de allí salieron los militares el 15 de diciembre, ¿no? Y son casos que en muchos aspectos ni siquiera tienen justicia hasta ahora, años después, ¿no? La impunidad es la regla en los casos de derechos humanos en el Perú, ¿no? Esto que acabas de decir, estoy justo leyendo un libro, que es una recopilación de entrevistas a Mario Vargas Llosa, en un hiato temporal bastante largo, que recopila Jorge Coaguila, y en una entrevista del año 86 que le hace Sonia Goldenberg, Ujú. eh, y hablan sobre Uchurajay, el tema de las matanzas de la época, de las masacres, no solamente de senderos, sino también de eh, grupos de las fuerzas del orden. Vargas Llosa decía, digamos, si hubiese que escribir sobre violaciones a los derechos humanos en el Perú, habrían que hacer cartas y comunicados todos los días, Sí, todos los días. Y además, cuando las fuerzas militares actúan en situaciones, digamos, de desborde, salen a matar. O sea, salen sí, de forma sí, descontrolada, con una brutalidad, digamos que casi instintiva. sí, sí, bueno, en Año Ayacucho. 86. O sea, Claro, en Ayacucho, Pedro, se configuraron todos esos factores sin así lugar a es, dudas, ¿no? O así es. sea, imagínate, es la región una de las regiones donde murió la mayor cantidad de personas, y donde hubo mayores violaciones a los derechos humanos, donde los militares son todavía vistos con cierto temor por la población ayacuchana. Y tantos años después ocurre lo que ocurrió, ¿no?
La historiadora Carmen McCabe señala permanentemente que en el Perú es un país con una suerte de amnesia colectiva, ¿no? Mm, Los peruanos no reflexionamos sobre nuestras tragedias, ¿no? Yo sí. creo que, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Simplemente pasamos la página Bueno, somos, y somos de memoria corta. Mira, somos mira, el mira, primer mira la pueblo. crisis política en la que estamos inmersos. Oye, las similitudes con los noventa están a la vuelta Sí, de la esquina. es cíclico, ¿no? Es como si la historia se repitiera permanentemente y no sé si aprendemos, no me queda Nos claro. encanta patear la misma piedra 2, 3, 20 veces. No aprendemos. Es increíble. Ahora, Sí, una curiosidad, sí. César, ¿ha leído el libro o no? Sí, 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 fue el primero al que se lo hice llegar, y además tuvo la generosidad de publicar un extracto. Capítulo, sí, sí, sí lo vi. Y le entregué el libro y él escogió el capítulo. eh, Que y, ese, que es el que a mí me enganchó también porque ahí están las y declaraciones político, de claro, Molina, ¿no? claro, es que tú también eres periodista que te encanta la política, por supuesto, entonces, La chismografía. bueno, ahí se iban a enganchar, sí, se iban a enganchar. Ahora, terminado tu trabajo, ¿cuáles son tus conclusiones de lo que ocurrió entre tú tienes las fechas ahí mejor que yo, 7 de diciembre del dos mil el veintidós 2022 y febrero, 20 de febrero febrero 20. del 2023? Bueno, primero, la primera conclusión es que hubo una instigación política para actuar, para que los militares y los policías actúen con la dureza que actuaron, ¿no? Es, esos son enemigos, esos son terroristas y te doy un fusil para que tú actúes como corresponde, ¿no? Sin decirte que necesariamente que los mates o que, Mm, digamos, les dispares. Hubo digamos, una cantidad de negligencias en el camino, porque acá hablamos de que se transgredieron los protocolos internos de las Fuerzas Armadas y de la policía, que en el papel son perfectos porque dicen que los policías y los militares deben actuar, digamos, en concordancia con los derechos humanos, con armas no letales y con todos los cuidados del mundo, pero en los hechos ocurrió todo lo contrario. Los policías y los policías, sobre todo, fueron a las protestas sin estar lo suficientemente equipados con estos tipos de armamentos no letales y equipos antidisturbios. No tenían el stock suficiente, pero sí fueron con las armas, ¿no? Y luego hubo un encubrimiento en todos los niveles, un encubrimiento por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros que no quisieron colaborar con la Fiscalía. Los fiscales solicitaron en numerosas oportunidades a los políticos que les entreguen los planes operativos, que les entreguen las autorizaciones, los correos que se cursaron entre el ministro de Defensa, Otárola, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y no quisieron entregar ninguno bajo el argumento de que se trataba de un secreto militar, de un secreto de Estado, ¿no? ujú. De seguridad, que era importantísimo para la seguridad, y que no se podía entregar esos documentos. Tampoco quisieron colaborar digamos, sus declaraciones y entorpecieron el descubrimiento de la verdad. Eh, y la pregunta es, entonces, entonces, ¿qué hizo la presidenta, digamos? No, ¿y ¿Promovió alguna quién dio investigación? la orden? Claro, porque los protocolos de los militares y de los policías son muy claros en señalar que el empleo de las armas solamente se hace en base a una orden superior, ¿no? A una orden del más alto nivel. No, los policías ni los militares van a utilizar sus armas porque se les dé la gana. Para empezar, se las dieron, les autorizaron que las usen. Y No, rifles de asalto, de largo alcance, o sea, claro, no está claro. saliendo con balas de goma, ¿no? Sí, bueno, cumplían, yo he hecho la pregunta directa a los militares y a los policías y ellos aseguran que ellos cumplían una orden de carácter político. Ellos están muy convencidos de que hicieron lo que se les pidió y lo que se esperaba de que ellos hicieran, ¿no? Eh,
Y entonces viene el encubrimiento, Pedro, porque ninguna investigación interna promovida por el gobierno ha tenido algún tipo de resultado. Las investigaciones de la Inspectoría de las Fuerzas Armadas Ni del gobierno ni identificaron de la el fiscalía con Benavides a la de cabeza. ninguna, ni de la Ministerio de Defensa, ni de la policía, ni de nada, cero. Entonces eso ya te habla de un ilícito penal ahí, ¿no? De una responsabilidad de no haber querido investigar. Y a la fiscalía, bueno, la fiscalía ha trazado dos líneas, ¿no? En la denuncia de Patricia Benavides, ellos hablan de comisión por omisión, es decir, lo que la presidenta debió hacer y no hizo Ujú. para evitar las muertes. Y hay una, entiendo que esa línea todavía se mantiene en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Y hay otra línea, que es la del equipo especial que investiga las muertes, que está a cargo de una fiscal que se llama Mirela Coronel, que ella ya está postulando la tesis de la autoría mediata. Ella ha identificado o ha sindicado al jefe militar de Ayacucho, el general Jesús Beripensa, como autor directo de homicidio calificado por autoría mediata. Y acá hablamos de que el general estaba a la mitad de la cadena, ¿no? Mm. General, digamos, respondía órdenes a su vez de un general que estaba por encima de él, que era el jefe del Comando Operacional del Este a su vez del ministro de Defensa, y del ministro de Defensa de la presidenta. Entonces se entiende que si hay una fiscal que está postulando la tesis de la autoridad inmediata a un general, tendría que jalar la cadena hacia arriba del mismo modo, ¿no? Entonces yo creo que la Pero situación, la defensa de Boluarte y Otárola fueron los protocolos de la policía y además en los niveles, digamos, operativos. sí, 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 Una lavada de manos, pero así, mira, no, no, ni sí, Pilatos, ni Pilatos. sí, ni Pilatos, sí. Que dicho sea de paso, los militares y los policías no están muy contentos con ello, porque Me imagino. Sí. como siempre, terminan pagando pato, ¿no? Pero si la fiscalía ya está abriendo la puerta de la autoridad mediata, entonces esa puerta puede conducir a todos los niveles hacia arriba, ¿no? Depende de cómo se desenvuelva ahora, digamos, ¿no? Las investigaciones. eh, Depende digamos, de la decisión del nuevo fiscal de la Nación, el doctor Villena, y de las autoridades del Ministerio Público para, digamos, que se esclarezcan los hechos, ¿no? Ha pasado un año, hay dos militares identificados por las muertes en Ayacucho, y hay un solo policía con orden de arresto que está prófugo en Eh. Cusco. Por Juliaca, Pedro, cero. No hay ningún policía identificado, ninguna orden de detención, nada. Y además hablamos de un caso con tanto evidencia visual, ¿no? Sí, claro, Porque claro. cámaras, hay Este, documentos, este documento que hizo hoy de L Reporteros era extraordinario, impresionante, extraordinario, impresionante. y debió motivar una reacción del gobierno. Fue el gobierno, como hizo Sagasti cuando Y ocurrieron del los resto de muertos, medios de comunicación, como dices tú, sobre todo los canales de televisión o los programas dominicales. el tema no ha O sea, que aparecido es en ningún una documental. vergüenza. El tema no ha aparecido en los videos de IDL, yo no los he visto en ningún dominical ni en ningún programa, digamos, importante de la televisión. Ese tema no ha salido, Como que no hubiese aparecido existido. como si no hubiese existido. Aparece, si hubiese sido Castillo, probablemente Ah, hubiese no, claro, claro, claro. un serial de 4 o 5 semanas, ¿no? Pero el tema no, no ha estado. ¿Cómo crees tú que va a acabar toda esta historia? Mm, eh, Depende si se mantiene la alianza, me parece, entre el gobierno y el Congreso, y depende de la decisión que tenga el fiscal de la Nación, el señor Villena, ¿no? Qué tanto quiera llegar él realmente al fondo del tema, ¿no? Porque indicios hay, ¿no? La presidenta, por ejemplo, Pero como están negó. las cosas, probablemente Villena salga y regrese Patricia Benavides, ¿ah? Es una posibilidad, ¿no? Con eso están jugando mucho los congresistas o excongresistas del APRA y del Fujimorismo. O sea, esta cosa que han Pero hecho todo con la puede Junta pasar, Nacional de sí. Justicia es para evitar la destitución, que es lo Sí, que sí, sí. corresponde, de Patricia Benavides. Si no la destituyen, regresa. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero
Ya no está Otárola, Pedro, ¿no? Es cierto que el nuevo Premier tiene una actitud muy parecida en estos Mm. temas al Premier, pero digamos, el Premier era el que manejaba todo el tema. Él era el que tenía la conexión con las bancadas, digamos, tenía otro manejo, ¿no? Yo no creo que el señor Otárola se haya ido muy contento del gobierno, ¿no? Y habría que ver cómo la fiscalía lo ajusta en las diligencias que todavía tiene pendiente de Mm. responder por el tema de las multas, ¿no? Ahora, este es tu primer libro. Yo me imagino que ahorita Sí, estás en el momento de, no, la depresión postparto, ¿no? sí, 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 literal, literal, literal. Es como que Una sensación así de vacío, de nostalgia, sí, ¿no? sí, sí, de sueño. Sí, pero oye, digamos, yo leo tus crónicas porque escribes súper bien, pero Gracias, muchas gracias. este libro, de verdad que se lee es uno de esos libros que te atrapan, ¿no? Tipo, no sé, Muerte en el Petagonito de Ricardo Uceda, que también es una historia así Sí, por supuesto. escabrosa, también se lee súper bien. ¿Tienes pensado otro proyecto para más adelante, no? Porque, oye, has empezado muy bien, ¿ah? Te digo. Gracias. Sí, yo creo que siempre, yo tenía este reto de poder escribir más allá de las 3.000 palabras, ¿no? Este, y de mantener además el interés en un texto tan largo, ¿no? A veces es un poco difícil, eh, digamos, hablando ya de un cierto estilo, de alguna técnica narrativa, qué sé yo, ¿no? Pero sí, de verdad me ha gustado mucho. Me he sentido muy honrado de tener a editores tan buenos que me ayudaron mucho a limar esas subjetividades que a veces nos acompañan a los periodistas y que están ahí. Este, Quizás tú cómo presentas a alguna persona. Y hubo mucha discusión con los editores sobre algunos puntos. Lo que es bacán, ¿no? O sea, esas Es ediciones súper, profesionales súper a mí siempre interesante. me encantan. No, es súper interesante. Primero te hace renegar, por Sí, supuesto, porque obvio, obvio, obvio. y nosotros queremos publicar Todo, ya, todo, todo. inmediato, 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 de manera inmediata. Y este es otro ritmo, Mm. y me ha gustado mucho. Yo agradezco mucho a Penguin la oportunidad y les agradezco mucho el haber tenido este equipo extraordinario que me ha ayudado a controlar, a detenerme, a no correr como un loquito, y a mirar las cosas con mayor detenimiento, ¿no? Con No, más calma. Penguin estás en buenas manos con Jerónimo Pimentel, Johan Page y todo ese equipo, Y todo un ya que equipo, son de primera. son tromes, sí. Bueno, pero no me has dicho. Si tú, Bueno, sí, me ¿de qué interesa, te sí, me gustaría interesa. escribir? ¿De qué te Sí, gustaría escribir más me adelante? interesa la política, Pedro, me interesa el tema del gobierno, me gustan mucho los libros de Woodward, por ejemplo, que él siempre aborda temas Sí. políticos, ¿no? Y trata de meterse y de descubrir todas estas cosas, estas locuras que ocurren en el poder, ¿no? Eso me fascina, me entusiasma mucho poder hacer eso, ¿no? Bueno, esta última etapa, que es una etapa de locos, Riquísima, de ¿no? similitudes con el Fujimorismo de los 90, es algo como hay harto material, ¿no? No, yo creo que el caso Lavajato, por ejemplo, ¿no? Es materia de un También, libro, peruano, peruano, también, peruano, también, también, ¿no? también, Es materia de un también. libro, el trabajo que ha hecho IDL es Ya, extraordinario. ya que lo tocaste, esta campaña Mm, asquerosa, Rosa. estercolera, alacranesca contra Gustavo Gorriti, ¿qué impacto ha suscitado en ti? Bueno, primero, absoluto rechazo, ¿no? Absoluto rechazo porque el señor Burri tiene toda la razón cuando dice que este no es un ataque necesariamente a él, sino es un ataque al periodismo que hace su trabajo. Y es innegable que IDL ha cumplido una labor periodística que todo el mundo debería agradecer. El IDL ha puesto la luz sobre historias que otros medios no le han hecho, ¿no? Destaparon el tema de los aportes a Keiko, el caso está en juicio, destaparon el tema García, que también llevó a investigaciones.
y creo que se están Ahí, cobrando la revancha. Creo que me parece que le sí, están sí, no, cobrando pero la yo también creo revancha, que es ¿no? una vendetta de todos los investigados por Gorriti que se han Se han es juntado. una coalición de corruptos con medios estercoleros, ¿no? Que juegan, son felices chapoteando en la mugre, en la ciénaga, y han armado un muñecazo que yo no vi, o sea, de lo que yo recuerdo, ni siquiera en la época de Fujimori y Montesinos, ni siquiera en la época de la prensa chicha. Porque no habían redes, pues, no habían redes sociales. Y yo Mm, creo que las redes que son, Enrique Sileri tenía una definición para las redes que él decía que eran letrina pública, las redes pero sociales. no le faltaba razón. Hay mucho de eso, ¿no? Mucho fake news, tú sabes que en Estados Unidos hay una discusión respecto al hecho de que la gente ya no cree en los hechos mucho, sino cree en lo que, en sus propias ideas, en En sus los propios prejuicios, criterios. los prejuicios, si Expreso te da, confirma tu prejuicio, Listo, se y acabó. el payaso de Butters sale con algo que confirma tu prejuicio, te quedas con eso. Es increíble, es increíble. La gente ha dejado de lado la curiosidad y la búsqueda de la verdad. Y hay cierta, es que no me cuesta decir prensa porque no lo son, ¿no? Medios que se prestan a esta cosa estercolera, no se me ocurre otra palabra, pero claro, tampoco es un fenómeno netamente peruano, lo estamos viendo que No, está no. pasando en todas partes, ¿no? Lo que pasa, Pedro, es que creo que la gente se está informando por las redes sociales, ¿no? Se informa por TikTok, y se informa por plataformas, que a veces sirven de caja de resonancia de todos estos discursos, ¿no? ¿Tú qué medios consumes Ocurrió en la época de diariamente? Trump. ¿Cómo? ¿Qué medios consumes diariamente? IDL, La República, Ojo Público, Salud con Lupa, me parece que hacen trabajos muy buenos, y que se basan en hechos y son profundos. Me gusta muchísimo el trabajo del New York Times. Soy un admirador del trabajo del New York Times. Eh, a, a veces leo sus reportajes y me parecen sorprendentes por la cantidad de tiempo Mm. invertido en reportajes, porque Bueno, ahí creo hay que plata, pues también, ¿no? sí, es que ese es el otro tema, ¿no? O sea, el reportaje sobre los impuestos de Trump, Claro, lo te hizo puede un tomar equipo durante meses. un año encerrados en un cubículo, ahí estuvieron tres Claro. reporteros sin hacer nada más que los impuestos, analizar los documentos. Pero bueno, y de eso salieron dos reportajes, ¿no? Súper extensos y documentados, ¿no? Oye, cuando ves el Pero- trabajo de Spotlight con Marty no, 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 Baron en la claro, dirección del claro, Boston Globe, ¿no? Tómense el tiempo claro. que quieran y al final despachan 600 reportajes, ¿no? Sí, pero hay recursos, ¿no? Son, Obvio, son, obvio, obvio, son obvio. recursos que acá no, digamos, no, un medio no puede permitirse eso, ¿no? Sí, pues, lamentablemente. Pero de todas maneras, se valoran este tipo de esfuerzos, Muchas gracias. porque yo sé lo que cuesta en tiempo, en buscar la data necesaria, contactar, que te cierren puertas en la cara y en fin. Nada, Américo, muchísimas gracias por tu Gracias a ti. trabajo, por este documento que yo creo que es imprescindible para que lo lea la mayor cantidad de gente, porque esto es parte de nuestro presente que no es lo que se está resolviendo en el Congreso. Esto acá es lo medular, lo más grave que ha ocurrido en los últimos tiempos y en el gobierno de Dina Boluarte, donde este Congreso ha hecho además también oídos sordos, ¿no? Ya esto como que no existiera, como que Y nunca pasó, la propia presidenta, porque no sé si has escuchado la declaración de hoy día, donde ha dicho, ¿no? el Perú es un país, lleno de amor, de cariño.
y donde las personas de las regiones nos merecemos respeto, ¿no? Siempre nos sorprende con una declaración, siempre nos Esta supera. entrevista sale el sábado. Oye, y me has hecho acordar que hay una parte que yo no sabía en la que convocan al Acuerdo Nacional y Max Hernández, que al principio se muestra retrechero, termina yendo a colaborar de muy Sí, buena fe, de muy buena y fe. al final manda la mierda, ¿cómo se llama? Al gobierno porque él se siente engañado. Porque murieron 18 personas. Y porque el acuerdo se tuvo que parar cuando el gobernador de Juliaca, de Puno, intervino para decir, ha habido tal cantidad de personas y la presidenta se paró y se fue. Ahí el acuerdo se murió. Y nunca hubo más un acuerdo, ¿no? Mm. No hubo más. Che, qué terrible, ¿ah? Qué terrible. Bueno, Américo, nuevamente, muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo, por este valiosísimo trabajo y nada, a la espera de tu siguiente libro. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Fue Gracias. Américo Zambrano, autor de Nuestros Muertos, uno de los reporteros principales de Hildebrand y sus 13. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!